Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 1, el versículo 18 hasta el 22, brothers. Y dice la palabra de Dios así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, mis brothers, pues gracias a Dios, como vimos la semana pasada, hemos nacido de nuevo y lo hemos hecho a través, gracias que Dios ha usado su palabra. Eso es lo que vimos la semana pasada en el versículo 18. A través de su palabra Él nos ha dado un nuevo nacimiento. Ahora nos damos cuenta que esta es una prueba más en Santiago. Como usted responde a la palabra de Dios, depende a cómo responda, es si su fe es genuina o no lo es, o no lo es. O sea, la misma palabra de Dios viene a ser una prueba más para nuestra fe. La misma palabra de Dios. Fíjese, el 19 dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Por esto qué? Pues acaba de decir que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer por su palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ahora, está hablando para oír la palabra de Dios, brother. Yo sé que este versículo se aplica para todo, ¿no? Que todas personas sean prontas para oír, lentos para hablar, lentos para enojarse. Se aplica en diferentes áreas de su vida. Pero usando aquí el contexto, este versículo está hablando de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y dice, por esto, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Para oír que la palabra de Dios. Ese es el contexto. El versículo 18 otra vez, para que no se me pierda, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El 21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. El 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿De qué está hablando? De la palabra. De la palabra de Dios. Ese es el contexto. Entonces, cuando dice que todo hombre sea pronto ¿para oír qué? La palabra de Dios. O sea, es bueno que el hombre esté dispuesto a oír cuando la esposa trae todas estas quejas, esté lista para descargarle toda la angustia que trae y todo el pesar que trae. Es bueno que el padre esté listo para escuchar los quejares que trae su hijo, pero en este momento de lo que está hablando es de la palabra de Dios. Toda persona sea lista, esté pronta para escuchar la palabra de Dios, brothers. Eso es. Y es que como usted, como yo y como cada persona responde a la palabra de Dios es muy importante. De hecho, es algo que distingue a un verdadero cristiano y a uno que no lo es. Fíjese, por ejemplo, vamos a algunos de los que no lo son, tienen que ver con la palabra de Dios. Salmo 119, 155. Dice, lejos están de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. No buscan la palabra de Dios. Salmo 50, 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Aquí Dios le está recriminando a los desobedientes. Dice, tú echas a tu espalda mis palabras. En el versículo 23 le dice, de aquí el Salmo 50, le dice Dios, entended ahora esto, al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. O sea, hay una chance, agarra la onda, no estás haciendo caso.
Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 48, dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que le he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. La palabra, el que la rechaza y el que recibe, ahí está, ¡pum!, la distinción rápida que se puede hacer entre uno que es y uno que no es. El que recibe la palabra y el que no. El que la acepta, el que está ansioso. Y por eso aquí dice, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto. ¿Estás listo para escuchar? ¿Para qué? ¿Para oír qué? La palabra de Dios. Porque los verdaderos cristianos, los que verdaderos hijos de Dios, escuchan la palabra de Dios. Salmo 119, 97, dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Uy, ¿cuántos pueden decir eso? ¿Cómo me encantan tus palabras, Dios? Me la llevo pensando en ti. Oír la palabra de Dios, pronto para hacerlo, ¿no? Eso siempre ha distinguido a una persona y es por eso que ahora lo están poniendo aquí Santiago. Dice, ok, una prueba que te va a llegar es la palabra de Dios. Si tú quieres saber si tu fe es genuina, si verdaderamente eres cristiano, debes de estar pronto para oír la palabra de Dios. Tristemente ahorita no es algo muy común en las iglesias cristianas. Es triste, y digo las cristianas porque pues si las cristianas, muchas iglesias cristianas no están listas para oír la palabra de Dios, pues menos las otras, ¿no? Menos las sectas, menos las falsas religiones. Y es triste reconocer eso. Pero Jesucristo habló mucho de este asunto. Mucho. En Mateo 3, el Señor Jesucristo nos da la parábola del sembrador. Y cuando empieza en Mateo 13 a hablar de las semillas, dice, cuando llega la buena semilla, que es el Mateo 13, 23, dice esto, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. No nomás oye, pero oye y entiende la palabra. Ahí es como comienza un cristiano, un hijo de Dios, una persona salva tiene que oír y entender la palabra. No nomás oír, es oír y entender. Todo comienza con oír la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Entonces, es por eso que nos dice aquí la palabra, Santiago, que seamos prontos para oír. Ahora, prontos para oír, es pasado participio, es que ya oíste y sigues oyendo. No nomás que escuchaste una vez. Es más o menos lo mismo que Juan 3:16. ¿Se acuerda de Juan 3:16? Porque para que todo aquel que en él cree, no que creyó en pasado o que va a creer en presente, sino cree pasado participio, sigue pasando, sucedió y sigue sucediendo. Eso es lo que está aquí, ¿no? El que toda persona sea pronta para oír, no es que escuché una vez y ya tuve con ese taco, no, sino uno sigue buscando más, está hambriento de la palabra de Dios y quiere más, y quiere seguir oyendo y quiere seguir oyendo. Hay personas que dicen, ya fui a la iglesia, ya con eso ya amarré, ya tengo por un año. Y hay otras personas que verdaderamente aceptan la palabra y dicen, yo quiero más, está re buena la palabra de Dios. Y por eso dice, todos sean prontos para oír. Pasado participio, entonces quiere decir que permanece. Una persona que tiene una fe genuina es una persona que permanece en la palabra, constante. Y eso de permanecer, pues también la palabra de Dios nos habla por todos lados, ¿no? No es una persona que una vez vino, se bautizó y luego ya jamás volvió. Eso no, eso es en el pasado. Y ya no es lo mismo en el presente. Fíjese, Lucas capítulo 8, versículo 15, hablando todo otra vez del sembrador que salió a sembrar. En Lucas capítulo 8 también está hablando de la misma parábola, pero otro evangelio. Y dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, otra vez buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Es la misma, es la mismita. La retienen y perseveran. Perseveran, no andan con sus, pues ya sabe usted qué, póngale con sus qué. Sí, Mateo 10:22, dijo Jesucristo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera, a pesar de que seas perseguido, a pesar de que te insulten, se bromen de ti, se burlen, te saquen la garra, a pesar de que te hagan bully, a pesar de que te corren del trabajo, te menosprecien, a pesar de lo que sea, aunque te deje papá y mamá, aunque te dejen tus hijos, por la palabra de Dios, tú perseveras y aguantas porque verdaderamente eres un hijo de Dios, porque tu fe es genuina, es genuina. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál fue? ¿Nomás porque oyeron la palabra? No, dice el que permanece. El que permanece, dijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Lo dice bien claro, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Ay! Entonces, permanecer es algo que es de los verdaderos, de los genuinos. Permanecer, brother. Bueno, vamos a Santiago, bro, porque nos empezamos a emocionar y nos vamos por otro rollo, ¿no? Santiago otra vez en el capítulo 1, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y otra vez la podríamos aplicar para muchas cosas en la vida, ¿no? En boca cerrada no entran moscas y demás. Pero en realidad de lo que está hablando, tardo para hablar, ¿qué? La palabra. Dice, ¿qué? Está dando una advertencia de aquel que se quiere hacer maestro, aquel que se las quiere dar de rabí, de teacher, de ya llegó el profesor. Y dice, sea tardo para hablar, ten cuidado. Después vamos a ver más en Santiago 3, aquí mismo, pero fíjese, una miradita a Santiago capítulo 3. Hermanos míos, versículo 1, Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces por eso dice aquí, sé tardo para hablar. No te me alebrestes, no te emociones. Tranquilo, te va a dar un paro cardíaco. Porque muchos luego quieren saltar y hablar cosas que ni saben. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eso le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Persiste en qué? En tener cuidado. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Es que hay que tener cuidado, ¿no? Pues venir aquí o dar una clase en uno de los salones o en alguna de las casas no es cualquier cosa. Mire, a mí me piden hablar en el trabajo, por allá afuera, de cualquier cosa. Y yo hablo aunque ni sepa nada. Ay, o sea, sí, ese carro lleva 3 válvulas y anda inventándose uno cosas. No es nada, ¿no? Nomás para hacer conversación uno se la da muy. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, uy, no. Cada vez que me vengo a subir aquí, tengo un temor, tengo un miedo de que yo voy a meter la pata, de que vaya a decir algo que no es, que no va con la palabra de Dios y que estoy diciendo yo que está representando a Dios, algo que verdaderamente no es. No es. Y entonces tiene que dar miedo subirse aquí. Los que empiezan a subirse acá dicen, uy, qué nervios. No, yo les digo, no se agüite, eso nunca se quita. Nunca se debería de quitar el nervios.
porque uno no está haciendo cualquier cosa. No está vendiendo uno tortillas acá arriba, no está uno vendiendo carros. Está uno tratando con la vida y la vida eterna de las personas. Entonces debe de quemarse uno las pestañas, debe desgastarse uno las rodillas, debe uno decir, ay Señor, no permitas que diga una barbaridad. Cállame, es más, si voy a meter la pata, mejor que me dé un paro cardíaco ahí enfrente. Porque debido a que muchos se la dan de muy, brothers, han desviado a muchos de la verdad. Es un error grande los pastores y maestros que nos preguntan algo que no sabemos y no nos queremos ver mal, brother, y no lo inventamos. ¿Se acuerda del dicho, todo lo sabe y lo que no? Sí, y ahí estamos, ¿no? Pero estamos jugando con la vida eterna, mejor diga, ay, lo siento, pues no sé. Hey, fíjese Judas, vamos a ver Judas 8. Judas, en Nueva Versión Internacional, ahí en Judas, brothers, en el primer capítulo, dice, de la misma manera, está hablando de estas personas que se la han de muy, que empiezan a hablar tonterías que ni saben, y de eso tristemente la iglesia está llena. ¿Sabe por qué está llena las iglesias? Déjeme hago aquí me paro tantito. ¿Por qué está llena la iglesia de tanto falso maestro, tanta persona que no está capacitada, que no tiene pasión por la palabra, por eso no se queman las pestañas, que no tienen pasión por Dios, por eso no se desgastan las rodillitas? Están llenas nuestras iglesias de estas personas porque hay vacantes por todos lados. Dijo Jesucristo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, porque el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Y ante esta falta de obrero, pues se empieza a agarrar a cualquier cosa. Pero oiga, esto no es hacer hamburguesas en el McDonald's. Esto es de veras, no puede agarrar a cualquiera uno. Aún Pablo le dijo a Timoteo que no impusiera las manos con ligereza. Ponte trucha, ¿quién le dijo? Le dijo, Timoteo, todavía no se usa esta palabra, pero yo te lo voy a decir, ponte trucha. No es cierto, ¿verdad? Ahí, volviendo a Judas, versículo 8 dice, de la misma manera, estos individuos llevados por sus delirios, nueva versión internacional para que entienda, estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba contra el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, sin embargo, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ahí andan con que písale la cabeza al diablo, que písale la cabeza al diablo. La lengua deberían de pisarse. No entiende, no comprenden. Andan con que reprendo, que declaro, que profetizo. No te hacen caso ni tus hijos, te va a hacer caso el Satanás. Tiene que uno usar la palabra de Dios con cuidado, sabiendo lo que la Biblia verdaderamente dice, lo que verdaderamente hace y el verdadero poder que nos da, no el que nos imaginamos y que nos inventamos nosotros. Tenemos que ir con Dios y decirle, Padre, guía mi lengua, no me permites hablar tonterías. Judas lo dice bien claro, estos, ¿cómo les dijo? Llevados por sus delirios, andan ahí atacando a las huestes celestiales. Ni el arcángel Miguel lo hizo. Hasta él se refrenó. Y ahí andamos nosotros con nuestras cosas, brothers. Bueno, ya hablaremos más de eso. No me dejen que me emocione en el capítulo 3, porque después nos quedamos ahí. Porque sí le traigo ganas de hablar eso un poco, ¿no? Porque la otra vez me habló uno y me dijo, pastor, ¿no podría declarar que en mi familia haya bendición? Declarar. Lo que voy a declarar, bueno, pues, en el versículo 19, vamos al versículo 19 otra vez, de Santiago 1, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Otra vez está hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque cuando Dios habla, algunas personas se enojan, algunas personas se molestan, algunas personas se incomodan. No les gusta, les cala, les duele, les arde. Pero dice aquí, no, escucha, no hables, no te enojes. Fíjese, vamos a Mateo 15 para que entienda un poquito más. Mateo 15, versículo 11 y 13. Dice la palabra de Dios. Bueno, no se lo voy a leer todo más, porque está larguito. Se lo voy a parafrasear, ¿le parece? Ahí en Mateo 15 están enojados los religiosos porque aquellos seguidores de Jesús comían sin lavarse la mano y todo ese asunto. Y Jesucristo les empieza a hablar y luego les empieza a decir cómo han corrompido la palabra de Dios estos religiosos. Él les dice, han corrompido tanto la palabra de Dios que ustedes, la ofrenda que dan, le dicen a Dios, es lo que le iba a dar a mi mamá, así que ya cumplí con mi mamá. O se lo dan a su mamá y le dicen, es lo que iba a dar a Dios, así que ya cumplí con los dos. Y les dice Jesucristo, no. Ahí adelantito les dice en el versículo 7 de Mateo 15, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les empieza a atacar Jesucristo, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Él mismo está citando al profeta. Y en el versículo 11, brothers, les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y les ardió. Y en el versículo 12 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Por qué se ofendieron? Pues porque les caló, brother. Porque les caló. Es que las palabras de Dios que calan, que lo hacen a uno, que le duela, que se moleste, deberían de generar en nosotros tristeza, no ira. Tristeza porque estamos viendo nuestra condición, cómo hemos o torcido la palabra o cómo nos hemos corrompido nosotros en general. Y debería de traer una tristeza, pero no una tristeza para terminar en depresión, sino una tristeza para terminar en salvación. Fíjese lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios 7, 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y pues sí, la verdad, hay veces que le cala a uno bien feo. Cuando le dicen, pero dice la palabra de Dios, no te enojes, vas a escuchar la palabra de Dios, no te llenes de ira. No, mire, el versículo 20, ahora sí vamos a brincar a otro versículo de Santiago, para que vea que no nos vamos a quedar a todos en el 19. El versículo 20 explica un poquito más, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu ira no te va a traer nada bueno. Tu ira no te va a hacer mejor persona. Tu ira va a terminar en injusticia. Posiblemente te enojas porque te estás justificando de por qué dices lo que dices, o haces lo que haces, o piensas lo que piensas. Pero no es justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Ahora, acuérdese, Dios nos acaba de decir a través de Santiago, sé pronto para oír, sé lento para hablar, sé lento para enojarte. Desecha toda inmundicia, dice el versículo 21. Ahora, este asunto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra que está en Reina Valera 60
que dice desechando toda inmundicia, es una palabra que algunas otras versiones traducen como suciedad. La traducción más apegada, yo creo que a nosotros los hispanos, la verdad no sé, porque aquí habemos de Guatemala y del Salvador, y ya llegó mi colombiano, habemos varios, ¿no? Y México, no sé si todos le llaman a lo que está aquí adentro cerilla. ¿Sí le dicen cerilla? Yo le digo wax, pero no sé ustedes, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo. Entonces diría, por lo cual desechando toda cerilla. ¿Y por qué? ¿Qué causa la cerilla cuando tiene acumulada la cerilla en la orejilla? Ya no puede escuchar, eventualmente ya no escucha. Y eso es de lo que está hablando. Escucha, quítate la cerilla. ¿Nunca le pasó que alguien le dijera, que tiene tapadas las orejas? Límpiate con algo. Y es lo que está diciendo aquí la palabra, entonces, límpiate las orejas. Es otra vez, no te enojes, no respondas, mejor escucha. Y para que escuches mejor, límpiate. Deséchate de la suciedad que está en tu oreja. Deséchate de la cerilla. Esa cerilla que se va acumulando por la malicia que tenemos. La malicia, pues porque la verdad muchas personas vienen a buscar a Dios para ver qué más nos da Dios. No, le digo que no, la gran mayoría de nosotros venimos para ver qué más. Porque queremos más de Dios. Pocas personas, no sé qué tan pocas, pero sí sé que pocas, le han dicho a Dios, ya no me des más, ya me diste suficiente. Ya con el tiempo que me prestaste a mis hijos, ya, llévatelo si quieres. Empezamos con la esposa. Pero no. No, o sea, queremos que nos deje a la pareja por años y años, y a los hijos por años y años, y a la mamá por años y años, y a la abuelita. Y si se muere la abuelita a los 90, ¿qué? Nos enojamos, ¿por qué te la llevaste? Oye, ¿por qué la querías de momia o qué? Pero porque queremos más y más y más de Dios. Entonces dice aquí la palabra de Dios, mejor escucha. Escucha, deja tu malicia y escucha lo que Dios tiene que decirte. Y, porque dice, fíjese otra vez, vamos a leer el 21 para que agarre bien la onda. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice la palabra implantada. Ahora ya volvimos a la cosecha. Está diciendo, se te puso una semillita en tu corazoncito, es la palabra que se plantó. Déjala que crezca, que florezca, que avance, que cumpla el propósito que tiene. Ya se te plantó la palabra, ya entiéndela. ¿Se acuerdan? No es nomás escucharla, es entenderla. Es entender la palabra de Dios. Mire, me acabo de dar cuenta que el tiempo se acaba. Pasó muy rápido el día, ¿no? Pero nada más para que ponga atención qué tanto nos habla la Biblia de ponerle atención a la palabra de Dios. Hay una frase que yo veo que se repite por toda la Biblia. Esta frase es: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta frase, para mencionarle unos cuantos versículos, está en Marcos capítulo 4, versículo 9, está en Marcos capítulo 4, versículo 23, está en Lucas 8, está en Lucas 14, 35, Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:29, Apocalipsis 13, está por todos lados y dice: el que tenga oídos para oír, que oiga.